¿Qué huele? ¿Cómo andan? El día de hoy vamos a ver el tema de dermatofitosis. Ya dejando atrás a los virus, vamos a pasar a los hongos. La dermatofitosis o tiña puede ser un tema muy extenso, sin embargo vamos a dar los aspectos más importantes y con mayor relevancia clínica para ustedes. Primero que nada, la tiña o dermatofitosis pertenece al grupo de las micosis superficiales. Recordemos que las micosis las podemos dividir en superficiales, profundas, sistémicas, que afectan a pacientes inmunocomprometidos y otras micosis. La tiña va a ser producida por hongos que parasitan queratinocitos. Ojo, es importante que esta característica los hacen hongos que producen micosis superficiales, a diferencia de otros hongos que producen enfermedades profundas, aunque vamos a ver que existe un tipo específico de tiña que afecta a tejidos más profundos. Los dermatofitos que producen la enfermedad son de tres familias diferentes: Trichophyton, Microsporum y Epidermophyton. Epidemiológicamente, la tiña es una enfermedad cosmopolita. Yo creo que no hay en el mundo un lugar que no sea afectado por esta enfermedad. Tiene predilección, como la mayoría de hongos, por los climas cálidos y húmedos. Por lo tanto, países que están pegados a las costas son más propensos a presentar tiñas. En México tenemos que los grupos más comunes son T. rubrum, con un alto porcentaje. Se habla que hasta el 70% de los pacientes con dermatofitosis en México son por T. rubrum. Después Microsporum canis, vemos que es un 13%. Trichophyton metagrophitens, el 10%. Vamos a ver que hay dos variedades, por lo tanto para la clasificación se incluyen las dos variedades de metagrophitens. Trichophyton tonsurans, el 3%, y Epidermophyton flocosum, el 1%. A los dermatofitos los vamos a dividir en tres grupos: dermatofitos geofílicos, zoofílicos y antropofílicos, dependiendo dónde se originan. Los dermatofitos geófilos viven en tierra y rara vez afectan al hombre. El más común de ellos es Microsporum gypsum. Esto generalmente lo pueden llegar a preguntar. Otros menos comunes son Microsporum fulvum, Trichophyton terrestre y Trichophyton ageloi. Ojo, es importante que estos hongos rara vez afectan al hombre, sin embargo lo pueden hacer. Microsporum gypsum, vamos a ver que en algunos tipos de tiña específico se presenta como un agente no tan raro. Por otro lado tenemos los dermatofitos zoofílicos, que atacan a animales y de esta manera infectan al humano. El ejemplo más común de esto es el perro que tiene Microsporum canis y se lo transmite a un niño. Por lo tanto, Microsporum canis es de los dermatofitos zoofílicos. Estos dermatofitos zoofílicos los vamos a dividir en dos grandes grupos: los que afectan a animales domésticos y los que afectan a animales no domésticos. Los que afectan a animales domésticos, el más común por mucho es Microsporum canis. Y animales no domésticos vemos la lista: Trichophyton verrucosum, que afecta a vacas, borregos y camélidos; Microsporum nanum, que afecta a cerdos; Trichophyton equinum, a caballos, vacas y burros; Trichophyton simi, a monos y chimpancés; y Trichophyton metagrophitens, variedad metagrophitens. Este es un grupo muy especial que afecta, a pesar de ser un hongo zoofílico, es común que afecta al humano también, como también por ejemplo Microsporum canis. Los dermatofitos antropofílicos, estos sí se van con todo contra la persona, es decir, no afectan ni la tierra ni animales, sino el hongo se contagia de persona a persona. La división es en hongos cosmopolitas como T. rubrum, T. tonsurans, T. metagrophitens y E. flocosum, los que tienen distribución regional o restringida, y los estrictos, que no vamos a ahondar mucho en ellos, solamente en algunos estrictos vamos a ver alguna tiña específica que causan, pero los más importantes pues son los cosmopolitas. Un término que se usa en dermatofitosis es la zoonosis reversa, que se refiere a hongos antropofílicos que viven en animales solo en estado de portador, es decir, el animal no se enferma, pero puede transmitir el hongo.
Por ejemplo, tenemos a T. rubrum y T. tonsurans. La fuente de infección pues depende del tipo de hongo, si es geofílico, zoofílico o antropofílico. Entonces puede ser tierra, animales o el hombre. Es común que estos hongos produzcan esporas o conidios, que son los que se entran en contacto con fomites o por aire y de esta manera transmiten la enfermedad. Es importante que sepan que muchos hongos se transmiten, por ejemplo, en baños públicos, por compartir toallas, por compartir artículos personales. El solo contacto de las esporas o conidios de los dermatofitos con la piel y su entorno es capaz de generar la enfermedad, y de hecho se ha sugerido que exista la posibilidad de que el ser humano o la especie que sea infectada pueda tener una predisposición tisular genética inmunológica, y vamos a ver que esto principalmente se produce en tiñas de tipo generalizada. Las tiñas realmente pueden afectar a todas las edades, nada más cambia la variedad en frecuencia y afectan a ambos sexos. En general, la mayoría de tiñas, la relación hombre-mujer es 1 a 1. Como les mencioné, la variedad pues ya va a cambiar si se presenta más frecuente en una edad que en otra, como por ejemplo la tiña de la cabeza, que afecta casi exclusivamente a niños, y cuando alcanza la pubertad casi ningún niño la presenta. ¿Y esto por qué es? Vamos a ver que en el pelo hay un cambio a nivel bioquímico que pudiera explicar por qué los adultos ya no presentan con tanta frecuencia tiña de la cabeza. Por otro lado, tiñas de los pies, uñas e ingle son muy comunes en adultos y rara vez se presentan en niños. Las tiñas de los pies es muy frecuente en pacientes que son nadadores. ¿Por qué? Porque el contacto que tienen con los fomites es muy común, y si no tienen el cuidado a la hora del baño o de andar en los perímetros de la alberca, pues es posible que se infecten. Militares también, por lo ajustados de sus zapatos y por el tiempo que están en posición de pie, y por lo tanto se produce mucho más calor a nivel de sus zapatos, que ya de por sí son muy apretados y de un material muy fácil que se caliente, y por tanto esto los predispone a tener tiña de los pies. Y deportistas por lo mismo, usan tenis todo el tiempo, que son zapatos de plástico muy bien apretados, entonces por tanto favorecen el crecimiento del hongo. Tiña inguinocrural es muy común en choferes, ya sea taxistas, choferes, pilotos de aviones. Otros casos de predisposición son pacientes que viven en hacinamiento por el fácil contagio de los hongos, los que usan ropa ajustada, pacientes que en general usen zapatos cerrados, no importa que no sean nadadores o militares. La frecuencia. Últimamente hemos visto que la tiña más común que vemos en consulta médica es la tiña de los pies, con hasta un 52% de los casos de tiña que acuden a consulta, seguido de la tiña de las uñas y después de la tiña del cuerpo. Vemos que tiña de la ingle y de la cabeza es poco frecuente que la gente acuda a consulta cuando tienen estos padecimientos, a diferencia de épocas pasadas, donde por ejemplo en 1952 la tiña de la cabeza era el primer lugar de pacientes que visitaban al consultorio por una tiña. ¿Por qué? Pues quién sabe, pero es interesante ver este dato. Las tiñas las vamos a clasificar en 3 grandes grupos: las tiñas localizadas, tiñas generalizadas y tiñas de etiología específica. O también, estas tiñas de etiología específica muchas veces la incluyen en tiña generalizada. Y encontramos un grupo medio ambivalente, de que algunos consideran que sí y otros que no, que son las dermatofitosis profundas, como les había mencionado, que vamos a ver ahorita. Vamos a describir cada una de estas tiñas y vamos a caracterizar lo más importante acerca de estas. La tiña de la cabeza o tiña capitis es una infección o parasitación del pelo, piel cabelluda y anexos causada por diversas especies de los géneros Trichophyton y Microsporum. Es casi exclusiva de niños. Del 100% de pacientes que ustedes reciban con tiña de la cabeza, 97% van a ser niños, y esto se asocia a factores como pH y depósito de ácidos grasos en el pelo, que estos después cambian con la pubertad
por la maduración tanto hormonal como bioquímica, y por tanto el ambiente del pelo cambia y por lo tanto el hongo no puede sobrevivir tan fácilmente. Ahora, se dice que mujeres adultas que tienen desórdenes hormonales también pueden llegar a presentar tiñas de la cabeza porque arrastran la tiña desde la pubertad. Es decir, mujeres como por ejemplo que tienen una deficiencia estrogénica, pues podrían presentar un cabello todavía muy parecido al de una niña. Por ejemplo, pacientes con síndrome de Turner se me ocurriría. ¿Ok? Entonces, ¿esto qué produciría? Que la mujer nunca cura su tiña y llega a la edad adulta y es cuando se diagnostica. Es muy raro que se observe una tiña en la cabeza en un hombre ya de edad adulta, a menos que tengan enfermedades inmunosupresoras o que tengan corticoterapia o cualquier cosa que pueda inmunosuprimir. La tiña de la cabeza o tiña capitis es producida mayoritariamente por Microsporum canis, ese hongo de tipo zoofílico, y por Trichophyton tonsurans hasta en un 15%. Se ha registrado de manera esporádica, como les mencioné, Microsporum gypsum, que es el geofílico, y algunos otros como los que se mencionan ahí, que no es tan importante memorizar. Aunque Trichophyton rubrum no parasita el pelo como una constante, se le ha aislado de algunos casos en pacientes tratados con corticosteroides. Pacientes que tienen inmunosupresión, espérense lo más raro que pueda existir. O sea, que sean parasitados por una especie extraña, en un contexto extraño y con una manifestación clínica extraña. Es muy difícil diagnosticar este tipo de pacientes. La tiña de la cabeza la vamos a dividir en dos grandes grupos, tiña seca y tiña inflamatoria. La tiña seca la vamos a dividir a su vez en tricofítica y microspórica, dependiendo si es producida por Trichophyton o por Microsporum. Y la inflamatoria la dividimos en Kerion de Celso, granuloma dermatofítico y Fagus, aunque vemos que el granuloma dermatofítico y el Fagus muchos lo consideran en tiñas generalizadas. Entonces ahorita vamos a ver qué pasa con esto. La tiña de la cabeza la tiña seca de la cabeza es la variedad más común de tiña de la cabeza. La fisiopatología se produce porque las esporas o conillos llegan a la piel cabelluda. Después ocurre una invasión en la porción intrafolicular, se degrada queratina a nivel del bulbo y matriz del pelo y el resto del pelo cae debido a que no hay una suficiente fuerza para sostenerlo. Es decir, el hongo va comiendo, digamos, la raíz del pelo y por tanto el cabello quiebra, se rompe. Por otro lado, la presencia de sintomatología en estos pacientes ocurre generalmente en tres fases diferentes. Primero una placa pseudoalopésica, después pelos cortos de 2 a 5 milímetros que muchas veces pueden incluso hasta decolorarse y la presencia de escamas. Las escamas se producen porque al ser hongos queratinofílicos, los queratinocitos empiezan a producir más queratina pero en un ciclo de producción anormal. Y las escamas son esos restos de queratina que van quedando en el cuero cabelludo y que producen esas como escamas. La tiña seca de la cabeza se divide en dos grupos, como les había mencionado. La microspórica, producida por Microsporum canis, que se presenta generalmente como una sola placa grande pseudoalopésica, circular, escamosa y con abundantes pelos cortos, de 4 a 5 milímetros en promedio, que dan la impresión de haber sido cortados al mismo nivel, como un pasto. La tricofítica, por otro lado, como agente más común es Trichophyton tonsurans, se presentan como varias placas pequeñas escamosas de alopecia con pelos cortos que salen a la superficie. A este aspecto se le ha dado el nombre de signo del escopetazo. Ojo, es pregunta de examen esto. Es decir, que este signo del escopetazo da la apariencia de pequeños granos de pólvora. En ocasiones las placas pseudoalopésicas escamosas se entremezclan con pelos sanos, dando un aspecto similar a la dermatitis seborreica, aunque es raro que la dermatitis seborreica se presente con este patrón. Más bien sería un patrón extraño de presentación de dermatitis seborreica. Aquí tenemos un ejemplo a la izquierda de una tiña seca de la cabeza tricofítica. Vemos que tiene dos áreas de alopecia pequeñas con ese aspecto como de granos de pólvora, lo que es el signo del escopetazo. Y a la derecha tenemos una tiña seca de la cabeza de tipo microspórica. Vemos una placa pseudoalopésica única y grande, mucho más grande que las de la izquierda, y que son pelos como que fueron cortados al mismo nivel.
Aquí a la izquierda tenemos estos dos casos son de una tiña de la cabeza microspórica. Vemos que la placa es mucho más grande que la tiña de la cabeza tricofítica y que los pelos parece que fueron cortados como al mismo nivel, como si fueran una especie de pasto. Aquí vemos una imagen con un microscopio de cómo se ven las escamas a nivel del cuero cabelludo por esa excesiva producción de queratina. A la hora de hacer el examen del pelo para detectar una dermatofitosis o una tiña seca de la cabeza, vamos a ver que los hongos los vamos a ver o dentro o fuera del cabello. Si están dentro del cabello se diagnostica una tiña seca de la cabeza de tipo tricofítica, y si están fuera y dentro se diagnostica microspórica. Es interesante esto porque el puro examen a microscopio del pelo nos puede dar el diagnóstico si es microspórica o tricofítica, y esto más que nada es por fines de tipo académico y un poco pronóstico, ya que podemos orientar a que si es de tipo tricofítica esperamos que hayan un poco de más placas por la invasión del hongo, y si es microspórica pues va a ser una placa única pero más grande. Había una mnemotecnia que dice que el perro duerme afuera, y por tanto recordarán que Microsporum canis es el agente de la tiña seca de la cabeza, y por tanto al ser canis, el canis duerme afuera, entonces está fuera del cabello. Es nada más una mnemotecnia, aunque realmente en la actualidad los perros duermen dentro o fuera de la casa y ellos básicamente hacen lo que quieren, ¿no? Aquí vemos una imagen, arriba vemos un pelo invadido solamente internamente, entonces es una distribución endotrix y por tanto hacemos el diagnóstico de tiña de la cabeza seca de tipo tricofítica, y abajo es afuera y adentro, por lo tanto decimos que es ectoendotrix, o si fuera nada más afuera, ectotrix, y el agente más común es Microsporum canis. ¿Por qué? Porque el perro duerme afuera. Por otro lado tenemos las tiñas inflamatorias, o también llamadas entre las más comunes el querión de Celso, que es una entidad mucho menos común que la tiña seca. Realmente solamente el 15% de pacientes que lleguen con tiña va a presentar una tiña de tipo inflamatoria. Lo más común es que también se produzcan por Microsporum canis. Y el origen del proceso inflamatorio en realidad no se debe al hongo. Se ha estudiado mucho este querión de Celso y se ha visto que la mayoría de los pacientes que producen el querión son pacientes predispuestos inmunológicamente. Entonces lo anormal es la respuesta del cuerpo ante una invasión del hongo, no es que el hongo sea sumamente agresivo. El querión de Celso generalmente inicia como una tiña seca, de hecho, con las placas pseudoalopécicas, la descamación y los pelos cortos. Pero la misma respuesta inmunológica del cuerpo exagerada produce este plastrón que vamos a ver en las siguientes imágenes, que este plastrón va a ser de bordes bien definidos, muy doloroso, y que puede incluso presentar pústulas o fístulas y costras melicéricas, es decir, costras amarillentas, de las cuales van a drenar abundante pus. Da un aspecto bastante desagradable este querión de Celso. En clínica se le dio el nombre de querión porque significa panal de abejas, y esto da por el aspecto que tiene dentro con las fístulas, las costras, la pus, como si fuera un panal de abejas encima de la cabeza. También es común que se presente, además de esto, como les dije, dolor. Es muy doloroso el querión de Celso, y además adenopatías acompañantes, a diferencia de las tiñas secas de la cabeza. Vemos aquí la imagen del querión de Celso. Vemos que es un plastrón, es una lesión grande, una tumefacción, en las cuales vemos diferentes lesiones dermatológicas, tanto costras melicéricas, pústulas, fístulas, incluso puede abscedarse, y es muy doloroso esto. Aquí tenemos otra imagen un poco más enfocada, en la que vemos las pústulas, vemos costras, vemos una lesión sumamente edematosa. Realmente esto se ve doloroso con el solo verlo. Ahora imagínense el paciente que lo tiene. Por otro lado, la tiña de la barba y el bigote.
Es una dermatofitosis crónica que afecta la cara y cuello y por lo general es producida por Trichophyton y Microsporum. Es muy rara en Latinoamérica. ¿Y por qué? Porque es mucho más común en Europa. ¿Por qué? Esto es interesante. En Europa antiguamente se usaba mucho más barba que aquí en Latinoamérica. Por el puro frío, los habitantes de países europeos se dejaban la barba como un método de protección, aunque actualmente en México y en países de Latinoamérica lo de la barba se empieza a hacer más de moda, por lo tanto no sería raro esperar que en unos años la tiña de la barba y el bigote sea también común en países latinoamericanos. La tiña de la barba y el bigote también se le ha dado el nombre de sarna o tiña de los barberos. Es producida principalmente por Trichophyton metagrophytens, Trichophyton verrucosum y Microsporum canis, siendo agentes etiológicos muy comunes. Aquí vemos una imagen de la tiña de la barba, vemos una placa eritematoescamosa en la cual apreciamos costras melicéricas en la periferia y costras hemáticas un poco más centralizadas. La tiña del cuerpo es una dermatofitosis que afecta la piel lampiña. El agente más común por mucho es Trichophyton rubrum y otros pues los de siempre, Canis, Metagrophyton, Tonsura, Gypsum, Flocosum. La distribución más común es en el tronco, tórax y abdomen con un 50%, después extremidades con un 30% y cara con un 20%. ¿Cómo se va a producir la tiña del cuerpo? Por lesiones de tipo placa eritematoescamosa con un borde bien definido y con un centro pálido o decolorado. Es la forma más común de presentación de la tiña. Se ha dicho que al igual que la cabeza se puede presentar diferente la tiña microspórica de la tricofítica. Se dice que a diferencia de la cabeza, la microspórica en el cuerpo produce lesiones más pequeñas y la tricofítica más grandes. Vemos aquí en el paciente de la izquierda cómo tiene tiña en la nariz y en los cachetes y por debajo del labio inferior. Y en el de la derecha vemos cómo tiene una distribución en muchas lesiones pequeñas a nivel del dorso. Estas lesiones obviamente son muy pruriginosas. Aquí tenemos por otro lado lo que llaman una lesión de tipo tricofítica, porque es una lesión más grande con un borde más activo, y aquí vemos incluso la presencia de áreas de rascado. Tenemos laceraciones que producieron costras hemáticas por el puro rascado, por el prurito que provoca esta tiña. La tiña de la ingle, como su nombre lo indica, afecta región inguinocrural, perine y genitales. También se le ha dado el nombre de eczema marginado de hebra. Tiene una relación hombre-mujer de 3:1 y en niños es extraordinariamente raro. ¿Por qué? Porque los niños no se saben estar sentados. Es la respuesta más sencilla. Lo más común es por T. rubrum, después por T. mentagrophytens y por Epidermophyton flocosum. La predisposición más común para tener tiña de la ingle es que el paciente tenga diabetes mellitus. El paciente típico de tiña de la ingle es un paciente diabético que es chofer, ya sea de taxi, de camión, de lo que quieran, pero es lo más común que encontramos. Vemos aquí en la imagen una tiña de la ingle, no se muestran muchos detalles, pero pues vemos que son placas eritematoescamosas, vemos un poco de escama ahí, una escama delgada, y algunas igual como áreas de rascado por el paciente. La tiña del pie es común, es muy común, de hecho es la forma más común en adultos y en hombres. Lo más común es que afecte los pliegues interdigitales, aunque puede afectar cualquier zona. También se le ha dado el nombre de pie de atleta. La forma de contagio más común pues es en los baños públicos porque no traen chanclas. El agente más común es T. rubrum, seguido por T. mentagrophytens y Epidermophyton flocosum. Las formas clínicas tenemos 3, que es intértrigo, que son escamas y maceración entre los dedos, que es la forma más común. La vesiculosa, que van a ser vesículas en planta y dorso del pie, también se le llaman ampollosas, y que al romperse forman costras melicéricas, y esta es la variedad más pruriginosa. La hiperqueratósica es, como su nombre lo indica, un aumento en el grosor de la capa más superficial, que es el estrato córneo, y por tanto da el aspecto como de el callo.
Pueden coexistir este tipo de formas clínicas. No es raro encontrar un paciente que tiene intértrigo con hiperqueratósica. Vemos en estas imágenes, en la parte de arriba, la variedad interdigital, que es la forma más común y es lo que se le denomina en general pie de atleta. Y es muy común en pacientes que traen tenis todo el tiempo. La tiña de los pies, variedad vesiculosa o ampollosa. Vemos ahí las diferentes costras y ampollas dentro del primer y segundo dedo del pie. Y abajo la variedad hiperqueratósica, como en ese aspecto como de callo. Recordemos que la hiperqueratosis es un aumento del estrato córneo. Tiña de las manos. La tiña de las manos generalmente se presenta en palma y dorso. Generalmente es por una autoinoculación por un foco previo en los pies, es decir, se están rascando los pies o se están manoseando los pies y después ya traen tiña en las manos. La forma más común es en la tercera y cuarta década de vida. Los mismos agentes que en tiña del pie, que son T-rubrum, el más común. Es común que sea nada más unilateral, a diferencia de los pies, que es más común que sea bilateral. Se dice que hasta un 75% de casos es de forma unilateral y por eso se le ha dado el nombre de síndrome dos pies, una mano. La variedad más común, a diferencia de la tiña del pie, es la forma hiperqueratósica, es decir, tienen un callo en la mano. Vemos en esta imagen esta placa eritematoescamosa. Realmente no se logra distinguir muy bien si hay hiperqueratosis o no. Eso se tendría que demostrar en un examen histopatológico, pero se ve una escama bastante gruesa a nivel de la palma de la mano. Tiña de las uñas. Ojo, no es lo mismo onicomicosis que tiña de las uñas. Onicomicosis se refiere a una infección fúngica de las uñas no específicas. Es como decir gastritis. Gastritis es un término en general. Gastritis de tipo A por Helicobacter pylori ya es un diagnóstico específico, como en el caso de la tiña de las uñas. Trichophyton es la variedad más común y se dice que hasta 15% de la población mundial tiene tiña de las uñas, y como vimos es muy común ahora ver pacientes que acuden al médico por la tiña de las uñas. Factores predisponentes son haber tenido tiña en otra zona del cuerpo, zapatos cerrados o de plástico, sobre todo para tiña de los pies, y que se ha visto que incluso tener un tipo específico de complejo mayor te confiere susceptibilidad o no susceptibilidad a tiña, siendo DR6 susceptible y DR8 no susceptible. T-rubrum es el agente más común con un 85%, seguido de Trichophyton metagrophytens con 10%. La variedad más común por mucho es en los pies, por los zapatos cerrados, de plástico, porque están calientes y húmedos. Las manos, solamente el 7% de consultas por tiña son en manos. Aquí vemos una imagen de una tiña de uñas de pies y manos. Vemos cómo hay una ya destrucción de las uñas de las manos, y en el pie hay una paroniquia, y con un paroniquia es aumento en el grosor de la uña por un aumento en la producción de queratina, y que tienen un color de tipo amarillento. A la derecha vemos una onicomicosis subungual distal. Vemos la paroniquia igual con un poco de distrofia ya a nivel distal de la uña. La variedad del tipo de onicomicosis se da por su localización. Podemos dividirla en onicomicosis subungual distal, subungual lateral, subungual proximal, distrófica total y blanca superficial. La onicomicosis. ¿Por qué no digo tiña? Porque la onicomicosis pues es la enfermedad en general, y aquí hablamos de distribución en general, no que sea diagnóstico de tiña. Aunque si damos el diagnóstico ya con un microscopio, podemos decir tiene tiña subungual distal y de la mano derecha, ¿no? Variedades. La más frecuente forma de tiña de las uñas es la subungual distal, aunque es frecuente en pacientes con VIH ver que se inicie proximalmente, y la blanca superficial es la más difícil de erradicar. Se dice que es la que afecta a las capas más profundas de la uña. La melanoniquia dermatofítica es producida por T-rubrum y es una forma muy extraña de presentación, y es todavía más difícil de erradicar que la blanca superficial. Vemos una coloración negruzca de las uñas. Cuando decimos distribución endonix de la uña, decimos que hay una distribución laminar y sin paroniquia, es decir, ahí puede llegar a haber un poco de distrofia, pero no hay un engrosamiento franco de la uña.
tiñas generalizadas, ya cambiando de localizadas a generalizadas, tenemos que las tiñas generalizadas lo más común es que se presenten en pacientes que tienen trastornos inmunológicos, pacientes inmunosuprimidos o diabéticos, que a final de cuentas pues también son inmunosuprimidos. La primera forma es la tiña imbricado Tokelau, que es una dermatofitosis crónica que afecta a la piel lampiña. El agente de esta es Trichophytum concentricum, que es un hongo antropofílico estricto. Son lesiones eritemato-escamosas que se producen con un patrón concéntrico e imbricado. Imbricado, ¿qué se refiere? Que están como apilados como tejas, por eso el nombre imbrix, de latín imbrix, que significa apilado como tejo, superpuesto como teja. Es común encontrarla en China, India y África, aunque la isla de Tokelau, y por eso el nombre de tiña Tokelau, que está en Polinesia, está casi totalmente infectada por este hongo. Es súper común encontrarlo y se dice que por esto esta tiña es particularmente de predisposición genética. En México se han reportado casos en grupos étnicos puros nada más, es decir, población náhuatl o población otomí, es decir, poblaciones específicamente de ciertas zonas y con una raza étnica pura. Es importante señalar aquí en la imagen cómo vemos las placas eritemato-escamosas, pero con un patrón concéntrico. Vemos como que dicen que forman un encaje, como si trajeran una ropa de encaje, y por eso se le da el nombre de tiña imbricada. Aquí vemos una imagen más a fondo de la tiña imbricado Tokelau. Vemos que si tiene ese aspecto como de encaje y de forma concéntrica. Las placas eritemato-escamosas son como si tuvieran una textura, por así decirlo, por la superposición de las placas. Otra tiña generalizada es la tiña fábica o Fabus, producida por Trichophytum schwenleini, que es un hongo antropofílico estricto. Es frecuente en Europa Central, África del Norte y Medio Oriente. En México es rarísima. Se dice que hay dos teorías por lo que se produce esta tiña fábica. Se dice que o puede ser una virulencia específica de Trichophytum schwenleini o una susceptibilidad del huésped, ya sea genética o inmunológica. Vemos aquí una tiña fábica producida por Microsporum gypsum, aunque como recordarán el agente más común es Trichophytum schwenleini. Pregunta también de examen siempre. Fases de la tiña fábica. Tenemos tres fases. La fase de godetes fábicos, que es un escudete que recubre la cabeza producido por el hongo, que se presenta como costras melicéricas con elementos miceliales y un olor característico a ratón mojado, aunque no sé a qué huela un ratón mojado. Nunca he tenido esa oportunidad realmente de oler un ratón mojado. Luego pelos fábicos es la segunda fase, en la cual encontramos pelos largos, decolorados, de un color grisáceo, deformados y sin brillo. Y al final zonas de alopecia. Es súper común en la tiña fábica que el paciente refiera más que nada prurito y ardor. Es un ardor insoportable. La tercera tiña generalizada son los granulomas dermatofíticos o granuloma de Mahoshi, el cual es una dermatofitosis profunda, a diferencia de las otras que eran superficiales. El agente más común es Trichophytum tonsurans. Es una enfermedad cosmopolita que afecta generalmente en tercera y cuarta década de vida. En mujeres se dice que puede ser por una tiña de la cabeza crónica o por rasurarse el vello de las piernas. Se le llama variedad Wilson-Kramer. Nunca lo he visto que lo pregunten, pero se los digo. La forma más común que afecta es en miembros inferiores, aunque también puede afectar cabeza y piel lampiña. Tiene tres fases. Primero la pseudotiña, que es la fase que se muestra en la imagen, aunque vemos que ya tiene algunos nodulitos, que son la segunda fase. Y la tercera fase, en la cual ya hay úlceras o hay ya necrosis de la piel. Aquí vemos una fase más avanzada. Esta ya es una fase franca nodular, que es un granuloma tricofítico en la pierna. El nombre granuloma tricofítico se le dio al inicio porque se creía que solamente Trichophytum podía producir esta enfermedad. Sin embargo, con el paso del tiempo se ha visto que en raros casos, pero sí pasa, que otros hongos pueden infectar, por lo tanto se le dio el nombre de granuloma dermatofítico. Para el estudio de las tiñas tenemos muchos métodos. Tenemos cultivos. El más común para hongos es Aburod, en el cual tardan en crecer 10 a 15 días las colonias a 25 a 28 grados. O también luz de Wood, que produce inmunofluorescencia solamente
Inmunofluorescencia no, fluorescencia nada más. Fluorescencia solamente si el hongo afecta afuera del pelo, es decir, Microsporum canis. Otros hongos que pueden florecer con luz de Wood se muestran en la de la derecha, aunque es raro que encontremos estos hongos en población general. Características morfológicas de los dermatofitos, aquí se las muestro. La forma asexuada de Trichophytum presenta abundantes microconidios, escasos macroconidios. La fase teleomórfica es artroderma, tipo teleomórfico ascosporas, y las cifras peridiales son cortas, delgadas y en forma de huesos. Microsporum en forma asexuada tiene abundantes macroconidios con escasos microconidios. La fase teleomórfica es artroderma, el tipo teleomórfico es ascosporas y las cifras peridiales son largas, simétricas y rugosas. Epidermophyton en la forma sexuada solo se ven macroconidios, en la fase sexuada no presenta, en el tipo teleomórfico no presenta alguna característica específica y las cifras peridiales tampoco presentan. ¿Por qué? Porque Epidermophyton es el único hongo dermatofítico que solo presenta fase asexuada o reproducción asexuada. El tratamiento. No vamos a entrar mucho en detalle porque no se los preguntan generalmente en el examen, pero solamente para breviario cultural, la tiña de la cabeza, la primera elección es grisofulvina y la segunda terminafina. El tratamiento es largo ya que tenemos que esperar en la fase de tricogénesis, es decir, formación del cabello, y ver que ya crezca sano. El Kerion de Celso igual es grisofulvina más prednisona. Incluso hay bibliografías que recomiendan que se usen azoles de tipo oral para el tratamiento de esta patología. Aunque es muy importante el uso de prednisona, por lo que les había mencionado, de que se dice que el Kerion de Celso es por una respuesta exacerbada del cuerpo humano. La tiña de las uñas, la primera elección siempre es combinada, en la cual es terapia sistémica con terbinafina o azoles y terapia tópica con bifonazol-urea, cicloporox o amorolfilina, las cuales van a ir degradando poco a poco la uña por la paroniquia que se produce. La tiña del cuerpo siempre se trata con azoles por vía oral. Morfológicamente los hongos T. rubrum vemos que tienen, como les mencioné, los microleuconidios y los macroleuconidios, y que se aprecian muy bien en la imagen. Vemos que son como esas salientes pequeñas en las hifas del hongo. Microsporum canis tienen esas hifas en raqueta, esas siempre también se las preguntan, ¿qué morfología tiene Microsporum canis? Es hifas en raquetas. Y por último, Epidermophyton flocosum, vemos que tienen esa forma de Y, las hifas van terminando en forma de Y con los macroaleuroconidios. Y bueno, eso es todo por ahora, espero les haya gustado el video. Vamos a seguir con más temas de micología. El que sigue, como saben, pues es la pitiriasis versicolor. Es un tema ya más corto que este. Espero que estén muy bien, les mando un muy fuerte abrazo, que estén teniendo excelentes vacaciones y nos estamos viendo.